Gloria al Rey de Reyes, gloria a ese que vive, a ese que ha resucitado, a ese que es nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, vamos a tener muchas preguntas y muchas respuestas. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar comunicados con nosotros y por escribirnos y por ayudarnos con sus preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Así que no dejen de escribir, no dejen de llamar, con sus comentarios también, con sus dudas. Estamos aquí para servirles. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en presencia de Dios que está aquí con nosotros y entre nosotros. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Padre Santo, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre. Gracias por este día que nos das, Señor. La promesa de un nuevo comienzo en nuestra relación con Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a acercarnos más a ti que nunca antes en nuestra vida. Que podamos imitar el ejemplo de María Santísima. Y algún día también nosotros podamos decir como ella: haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Soy tu esclavo, soy tu esclava. Y decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Qué hermoso. Es decir, si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos de verdad, no a medias, no de vez en cuando. El cristianismo no se define por de vez en cuando voy a ser cristiano. El cristianismo se define a medida que nos convertimos de verdad en discípulos de ese a quien queremos imitar y a quien queremos servir, que es Jesús el Señor. Toca el corazón de este Hijo tuyo, Señor, llénalo de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para que, cimentado en Cristo Jesús, impulsado por la fuerza, por el amor, por la presencia de tu Espíritu Santo, pueda ser un signo visible de tu presencia en este mundo tan necesitado de ti, mi Dios. Cómo necesita el mundo cristianos hoy día, pero cristianos de verdad, que estén dispuestos a darlo todo por amor a ti, Señor, y por amor al mundo. ¿Qué clase de mundo vamos a dejar nosotros, Señor, a aquellos que vienen detrás de nosotros? ¿Qué clase de mundo vamos a dejar, Señor, a aquellos que están comenzando a vivir? Danos, oh Dios, la capacidad de ser como los primeros discípulos de Jesús. Personas que se fueron al mundo entero y con su ejemplo, con su testimonio de vida, pudieron hacer que el mundo conociera a Jesús, amara a Jesús y sirviera a Jesús. Ayúdanos, oh Dios, para estar conscientes de que este mundo es muy limitado y que la vida es más limitada todavía y que todo pasa. Y que esto es como una especie de lugar de prueba para ver cuán dispuestos estamos a poner a Jesús como prioridad en nuestra vida. Señor, este mundo puede cambiar. Tú lo sabes mejor que nosotros. Este mundo puede ser mejor, Señor, pero depende de cada uno de nosotros. Nosotros que estamos bautizados en el poder de Jesús, es decir, en la fuerza de Dios Trino, Dios Uno. Jesús que nos impulsa a ser uno contigo, Señor. Jesús que nos invita a caminar en el camino que nos lleva a la gloria, que nos lleva a la victoria, que nos lleva a tu presencia, Padre Santo, porque Él es el camino. Ayúdanos, Padre, en este día a tomar la decisión más importante de nuestra vida, a decirte, Señor, yo quiero ser tuyo, mi Dios.
Ya no quiero seguir viviendo a medias mi cristianismo. Eso no se vale, eso no se vale. Enséñame a ser como Jesús, a vivir como Jesús, a actuar como Jesús, a amar como Jesús. ¿Y quién mejor que nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, que nos enseña cómo vivir como Jesús? Esa que se hizo nada para que tu voluntad se hiciera todo en ella. Toca, Señor, los corazones de cada uno de nosotros y ayúdanos, oh Dios, desde este día adelante a ser un poco más cristianos, para que un día lleguemos a decirte: Señor, he vivido cimentado en la roca que es Jesús. He imitado a María, nuestra Santísima Madre. He vivido en fidelidad a ti, Señor, y en amor a mis hermanos. Y lo he dado todo, Señor, hasta el último suspiro de mi vida, por amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice: amén, bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, gracias por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración, sobre todo por sus necesidades o las necesidades de las personas que ustedes aman y que son importantes en sus vidas. Pedimos por Juana de Argentina, que agradece al Padre. Un poquito más rápido el teleprompter, por favor, por sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Juana. Que Dios te bendiga siempre. Kiko de República Dominicana saluda al Padre y le desea muchas bendiciones. Kiko, muchas bendiciones para ti y para tu familia también. María de Selma, California, pide por el eterno descanso de su suegro, Martín Ramírez Pérez, que el Señor le bendiga y que le dé la corona de los santos, que es el cielo. Rafael Humberto, de Colombia, pide por su país y por su familia también. Muchísimas gracias, mi hijo, y cuenta con nuestras oraciones por Colombia, por toda América, ¿sí? Y por el mundo entero, que haya paz y que esa paz comience con nosotros. Bendito sea Dios. Lady de Antioquia, Colombia, también dice bendiciones para todos los que hacen posible estas transmisiones. Y por supuesto al Padre Pedro, un saludo grandísimo. Otro para ustedes y mucha oración por Colombia también. Seguro, qué bueno que estamos orando por Colombia, particularmente en el día de hoy. Y Alfredo de México pide oración por el eterno descanso de su papá, el señor Arnulfo Ortiz Alcántara. Muchas bendiciones para él, que el Señor lo llene de su santa y transformadora gloria. Pedimos también por Milagro de Valencia, Venezuela, que Dios lo bendiga y proteja siempre, Padre. Muchísimas gracias, Milagros, y felicitaciones por su programa. Muy agradecido y muchas bendiciones por ustedes. Pedimos por Venezuela también, y porque un día Venezuela sea realmente el país entre todos los países de América Latina que pueda decir: somos libres y estamos en las manos de Dios. Que así sea. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales y los medios de este servidor, que son los únicos medios en las redes de comunicaciones oficiales del Padre Pedro Núñez. Son los siguientes. Tenemos al Facebook. Para ir a Facebook, por favor, vayan a facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Estamos también en X, que era la antigua Twitter, en Instagram y YouTube. Y todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es ir a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Muy facilito, ¿verdad? También, por favor, tener en cuenta que hay perfiles falsos en las redes que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es María, Madre Mía. Yo estaba una vez hablando con un par de personas y uno de ellos dijo: no, pero es que María tuvo muchos hijos, muchos hijos. Dije: ¿dónde está eso en la Biblia, que María tuvo muchos hijos? Se hablan de los hermanos de Jesús, pero en ninguna parte de la Santa Biblia se habla de los hijos de María. ¿Y por qué? Porque María no tuvo ningún hijo. Los hermanos de Jesús, ¿quiénes eran? Pues los allegados a Jesús, los parientes de Jesús.
En aquellos tiempos, pues, se decía hermanos, prácticamente a toda aquella persona era o pariente de sangre o era un amigo muy cercano, se le llamaba hermano. Pero sin embargo, si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El ángel se le presenta a María y le dice, alégrate tú, la amada y favorecida. Alégrate tú, la Hecaritomene, es decir, la llena de gracia, la llena de la vida de Dios, la llena de la presencia de Dios, la llena del amor de Dios. Y la gracia y el pecado no pueden cohabitar. En María no había pecado. ¿Por qué? Porque Dios la había escogido para ser la madre de su Hijo, el Hijo eterno, pero que iba a tomar carne en el seno de María. Y se convierte en uno como nosotros en todo, dice San Pablo, menos en el pecado. María es la esclava del Señor. Y por eso es que el ángel le puede decir en el nombre del Señor, es el Señor quien está hablando a través del ángel, que ella ha sido la escogida. Entre todas las mujeres ha sido la escogida. ¿Y qué dice María al final? Hágase según lo que has dicho. Hágase de María. Es decir, ya no quiero hacer yo con mi vida lo que yo quiero, como muchas veces hacemos nosotros, tú y yo, ¿verdad que sí? Y tantos otros. Ya no quiero decir, Señor, que se haga mi voluntad, sí está bien, yo te amo, yo te quiero, yo te pongo un lado muy especial, pero yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero hacer. Y sin embargo, María nos enseña a hacer lo opuesto. Hacer no nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. Hay dos posibilidades en la vida. Dos posibilidades, como hay dos caminos nada más, y bien lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? Hay dos caminos, el camino ancho del mundo y el camino estrecho de Jesús. Y Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús es el camino. Y una cosa fabulosa que yo nunca dejo de estar como que, ¡ah, qué maravilla! María Santísima no solamente es el ejemplo de vida cristiana, María Santísima no solamente es la persona que obedece la voluntad del Padre. María Santísima no solamente es la que está llena de la presencia de Dios, pero María Santísima es tu mamá y es mi mamá también. Es tu mamá y es mi mamá también. Pero ¿cómo podemos decir eso si María Santísima no nos tuvo en su vientre? Pero en una forma mística, es decir, María, si bien es cierto, es la madre de Jesús, también nosotros, al ser injertados en Cristo Jesús, a través de nuestro bautismo, como bien dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5, hemos sido injertados en Cristo, nos hemos convertido como que en pedacitos ínfimos de la presencia de Jesús, ¿sí? Como células vivientes del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Y por eso dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza, Jesús es la cabeza, pero tú y yo somos parte del cuerpo, es decir, la iglesia. Y si María Santísima, pues, dio a luz a Jesús, hombre, en su naturaleza humana, y nosotros hemos sido incorporados en Jesús a través de su naturaleza humana, pues también nosotros en alguna forma somos hijos de María Santísima. Es por eso que en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 16 al 18, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué es lo que le dice a María? Le dice, he ahí a tu hijo. He ahí a tu hijo. ¿Y qué le dice a Juan? He ahí a tu madre. Juan se convierte en el hijo de María. No porque María lo tuvo en su vientre, sino que por voluntad de Dios. Y Juan representa a todos los cristianos del mundo, y más aún representa a toda la humanidad. Y María se convierte desde ese momento en adelante en el medio a través del cual todos vamos a ser un día, pues, verdaderos hijos de María, a medida que ponemos en práctica el mandamiento más importante del Señor, que es amarlo a Él por encima de todo y amar a nuestro prójimo como queremos amarnos a nosotros mismos. Y digo queremos porque muchas veces no nos amamos, hermanos. Estamos tirando basura todo el tiempo, ¿verdad que sí? Nos estamos criticando a nosotros mismos. ¿Y sabe una cosa? Dios no hace basura. Tú eres
una obra maestra en las manos de Dios. Y yo también, todos nosotros. Pero esa obra maestra, como un diamante que está por pulir, hay que pulirlo. ¿Y cómo se pule? Pues haciendo la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Para que un día podamos nosotros brillar con la presencia de Dios en este mundo, particularmente con nuestros propios miembros de la familia, que a veces son los más difíciles porque nadie es profeta en su tierra, y también brillar con Cristo Jesús y en Cristo Jesús para toda la eternidad. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo, gozo pleno y felicidad eterna, que es el cielo. María Santísima, Madre de Jesús, Madre de Dios, porque Jesús es Dios y Madre nuestra, enséñanos a vivir como tú. Enséñanos a poner nuestra confianza en la voluntad de Dios y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo poder decir, como tú, todo tuyo, Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanos, es el 205-271-2924. Repito, un poquito más despacito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor de señores, Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre, le escribo desde España. Soy guatemalteca. Me casé, vivo con mi esposo y con nosotros vive su mamá. Ella es una señora manipuladora, no lo deja vivir su vida, ya llevo 4 años con él, y un día peleamos y le dije que me iba de la casa. En la noche escuché a la señora hablar con una amiga que va a ver qué decía Dios, porque ella creía que yo me iba a ir. Ella dice ser muy católica, pero ver eso de una persona que quiere que se destruya un hogar deja mucho que desear. Yo no la quiero, no puedo, me da mucha lástima, pero yo le pido a Dios que se vaya a Guatemala y que nos deje vivir tranquilos. No sé qué hacer. Zuli. Zuli, Dios te bendice. Ahí tienes un campo de misión tremendo, hermano, ¿sí? Me recuerdas a una monja de clausura con el nombre de Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella cuenta en su diario que había una hermana en el convento que no le caía bien. Y cuando ellas iban a lavar sus hábitos en la piscina, en una alberga, ¿verdad? Que era donde lavaban sus hábitos, pues la hermana siempre se ponía al lado de ella y le tiraba el agua sucia en la cara. Y Teresita se ponía enojadísima, ¿sí? Pero comprendió que Dios estaba permitiendo eso para su purificación y para su santidad. Es decir, no basta, Zuli, amar al que me ama. Tenemos que amar a aquellos que menos nos aman y que nos han hecho la vida tiritas. Sí, es decir, Jesús lo dice, ¿de qué te sirve amar al que te ama? Eso es fácil. Eso aún los paganos lo pueden hacer, dice el Señor. Pero qué difícil es amar a aquella persona que te cae mal, aquella persona que te lastima, aquella persona que busca la manera de sacar todo lo que hay dentro de ti que es malo, para que ella pueda pues, sentirse satisfecha de que ha hecho algo para lastimarte. ¿Qué hacer, Zuli? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo? Y podemos ir pues, a otros más, pero aquí dice, ustedes han oído que se dijo, esto es el versículo 38, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero esa es la ley de Samurabi, esa es la ley del talión. Tú me haces, yo te hago, me sacas un ojo y yo te puedo hacer un ojo a ti también. Me das una patada, te pongo una patada también. Y eso era mucho mejor de lo que había antes, porque antes era, pues,
tú me haces algo y yo te puedo, pues, matar. Pero sin embargo, aquí hay ya cierta amortiguación para que el daño sea recíproco, sea igual. Pero sin embargo, eso es lo que el Señor Jesús quiere. Dice el Señor Jesús, antes bien, si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Es decir, perdona. Y un día Pedro le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y sobre todo cuando te hacen algo que te duele de verdad, algo que te sientes como que una cucaracha en medio de un gallinero. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice Jesús? Aprende a ser como yo. Y Jesús en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros como seguidores de Jesús, mira, el ser cristiano no solamente significa tener un letrerito en la cara o en la frente que dice soy cristiano y yo fui bautizado. No, significa vivir a lo Cristo, vivir como Cristo vivió. Y bien es difícil, lo sabemos. Pero el Señor nunca nos ha prometido un jardín de rosas, nos ha prometido una cruz. El que quiera seguirme, de verdad, que tome su cruz, que la abrace y venga en pos de mí. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 12, versículo 14? Pues lo que dice es, bendice a quien te maldice. Bendice a quien te maldice. También aquí dice en el versículo 43 del Evangelio según San Mateo, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo te digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. ¿Cuándo fue la última vez que tú rezaste por tu suegra? Es decir, orar por aquellas personas que nos hacen daño. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno ora por esa persona, tal vez esa persona no cambie, pero no comienza a cambiar. Porque ese corazón duro, ese corazón de piedra que se ha formado a consecuencia de las tantas veces que te ha lastimado esa señora, comienza a ser más suave y comienza en tu corazón la palpitación de amor hacia esa persona. Y reconocer las bondades de esa persona. Todos tenemos faltas, pero todos tenemos bondades también. Pero el problema es que cuando no perdonamos, no vemos las bondades, vemos solamente las faltas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Aquí dice, muy bien, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Y finalmente dice, así ustedes serán perfectos, como mi Padre es perfecto en el cielo. El camino de Jesús es el camino hacia la perfección. Esa es la meta. Dios no quiere cristianos mediocres, eso no existe, no es bíblico. O con Cristo o con el mundo. Y es mucho más fácil, pues, irnos con el mundo porque podemos hacer lo que nosotros queremos, lastimar a quien queremos, pero eso no es el camino de Dios. El camino de Dios es el camino de la cruz. Y se los digo desde ya, porque si alguno de ustedes no quiere abrazar la cruz, mejor que deje de ser cristiano. Se vaya a otro lugar. Y lo digo con el corazón roto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada más sublime, nada más fabulosamente poderoso que decir yo soy de Cristo. Como dice María, al pie de la cruz. ¿Qué hace María? María no se va, María no forma un escándalo, María no se pelea con los guardias ni con aquella gente que estaba ultrajando al Señor. María está ahí al pie de la cruz en silencio, orando por su Hijo y orando por todos aquellos que estaban presentes. María está de pie al lado de la cruz y así debemos estar tú y yo también. Mira, yo no sé si tengo mucho tiempo para contarte esta historia, más o menos, pero esta era pareja en algún lugar del mundo que él ya estaba al borde con su esposa, porque ella era necia, ella era caprichosa, ella era la que mandaba, ella, todo. Él decía eso de ella, ¿no? Y va a su papá y le dice, papá, ¿qué hago? Ya no la resisto, no la aguanto. Y le dice el papá, mira, yo te voy a dar un veneno para que tú se lo pongas todos los días en su vaso de leche. Y ella no se va a dar cuenta porque no tiene sabor ninguno.
Y se lo das cada día, la medida que yo te dé, se lo das cada día. Y a los 30 días vas a ver que ella se muere, ¿sí? Y nadie va a saber, porque lo que yo quiero que tú hagas es que seas perfectamente amoroso con ella. Que la lleves al cine, que la lleves a comer a un restaurante, que le lleves flores, que le lleves chocolates. Lo que no has hecho tal vez en muchos años, que lo empieces a hacer. Entonces ella se va a dar cuenta de que tú la amas. Y pues ella va a dejar tal vez de ser un poco gruñosa como es. Y la gente nunca se va a dar cuenta que tú le envenenaste. ¿Por qué? Porque tú eres tan amable, tan amoroso con ella, que nadie se va a dar cuenta. Bueno, y llegó el día 29, él lo hacía todos los días. Y el día 29 fue a ver a su papá. Papá, ya no quiero, no, yo la amo, ¿sí? Ya no quiero envenenarla, no quiero que se muera, la amo. Y el papá le dice, no te preocupes, hijo, lo que te di fue polvo de arroz, no era veneno. El veneno lo tenías tú dentro de tu propio corazón. Ay, hermanos, y así nos pasa a nosotros. Así te pasa, Zuli, cuando tú no eres capaz de amar a esa persona que tu esposo la ama tanto, porque la conoció primero que tú, y sin embargo tú te has convertido en su rival. ¿Por qué? Porque hay veneno en tu corazón, mija. Entrega ese veneno al Señor y vas a ver cómo no solamente tu relación con tu suegra cambia, pero también tu relación con tu esposo cambia y va a ser ese matrimonio y ese hogar un matrimonio, un hogar feliz. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos, creo que un correo electrónico con una pregunta, me parece, no estoy seguro. Producción, ¿qué está pasando, por favor? Un correo electrónico, vamos a ver. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, en el momento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿se anuló su ser divino con conciencia y voluntad de todo su ser? ¿O bien la segunda persona de la Santísima Trinidad permanece eterno en comunión con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo? Héctor, de Chile. Héctor, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Jesús asume, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume una naturaleza humana sin dejar de ser total y completamente divino. Entonces, en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. No hay separación entre ambos. Y dice el Concilio de Calcedonia que los dos son un solo ser, ¿sí? Entonces, eso se llama la unión hipostática, unión indivisible entre las dos naturalezas de Jesús. Y por lo tanto, Jesús es tanto hombre en su totalidad y Jesús es, por lo tanto, Dios en su totalidad. Y por eso es que decimos que María Santísima es no solamente la madre de Jesús en su naturaleza humana, pero Jesús, dice la palabra, dice la Santa Biblia, como Dios, María Santísima entonces es la madre de Dios. María Santísima es la madre de Jesús en su naturaleza humana y María Santísima es la madre de Dios histórico, la madre de ese Dios Hijo que se encarna en su vientre y por lo tanto ella le da la vida humana a esa naturaleza humana que al fin y al cabo es Jesús en su naturaleza humana. Espero que esto haya sido pues un poco informativo para ti, ¿verdad? Que Dios te bendiga, muchísimas gracias. En este momento es un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre, soy Elisa desde Bucaramanga, Colombia. Tengo una duda sobre el Salmo 137:9. ¿Qué quiere decir este salmo que no lo entendí? Gracias, Padre. Lo admiro mucho por sus predicaciones. Elisa, pues lo que tú estás pensando, exactamente lo que tú estás pensando. Vamos a leerlo un momentito, ¿sí? Dice el Salmo 137, versículo 9. Hija de Babilonia, por no decir otra cosa, ¿sí? Hija de Babilonia, que serás destruida, dichoso el que te hiciere los males que a nosotros nos hiciste. Los judíos tuvieron 70 años en exilio y no pasándola bien en Santo Fresco, no, estuvieron en exilio como esclavos. Y hubo todo tipo de maldad hacia ellos. Algunos pues los trataban mejor, pero la mayoría de los esclavos
hayan sido de donde hayan sido, y todavía hay esclavos en el mundo desafortunadamente, son muy maltratados. Y hasta a los niños, pues, históricamente es real que muchos dueños de esos esclavos no los querían y los mataban. Pero hoy día también siguen matando niños, ¿no es cierto? Sí, en una forma diferente, pero el aborto sigue siendo una matanza a los niños. Y dice entonces, dichoso aquel que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Había rencor en sus corazones. Y eso es parte de la naturaleza humana. Ojo por ojo y diente por diente. Si te puedo hacer algo peor, te lo voy a hacer. Pero no es lo que el Señor Jesús pide. Acuérdense que Jesús no había llegado todavía. Jesús es la manifestación del amor puro de Dios, del amor incondicional de Dios, del amor que puede decir desde la cruz, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y Jesús, por lo tanto, puede decir, porque Él dijo, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen, y dio su vida hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, que Él puede decirnos entonces en el Evangelio según San Mateo, ama a tus enemigos, ámalos, reza por ellos. ¿A quién tienes de enemigo? ¿A quién no le hablas? ¿Con quién no quieres juntarte? Y no para que seas uña y carne con esa persona, pero por lo menos para que haya algún tipo de cordialidad con esa persona. Y si le puedes ayudar, ayúdale. Y si le puedes perdonar de forma completa y total, que no solamente ya no haya rencor en tu corazón, pero que te olvides de lo que esa persona te hizo. Que ya no te dañe, no te lastime. Ese es el propósito del perdón. Es lo que Dios quiere. Y por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 25, versículo 40 en adelante, lo que hayas hecho por el más pequeño o dejado de hacer por el más pequeño, lo hiciste o lo dejaste de hacer por mí. Tenemos que ser diferentes, hermano. No podemos ser como aquellas personas que no conocen a Dios. Tenemos que ser misioneros del amor de Dios en este mundo tan necesitado del amor de Dios. Y si no, miren la cantidad de guerras que hay, la cantidad de pleitos que hay entre matrimonios, la cantidad de personas que entre padres e hijos tienen serios problemas. Yo cada vez que voy a un centro de ancianos y veo la cantidad de ancianitos que hay, que sus hijos jamás los visitan, jamás, porque sienten cierto rencor hacia sus padres, por la razón que sea. Qué triste. Y nos llamamos cristianos. Qué pena. Correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Dios le bendiga, Padre. Tengo una duda sobre cómo hacer la señal de la cruz. ¿Con cuántos dedos y en qué forma se debería hacer? He visto que los griegos usan 3 dedos. Nosotros usamos 4 dedos. Los rusos usan 2 dedos. ¿Cuál sería la forma correcta? Anónimo. Ay, muchísimas gracias, Anónimo. Me da gracia tu pregunta, porque lo importante es hacer la señal de la cruz, pero no solamente por hacerla, sino para recordar lo que significa. Y lo que significa es poderla abrazar. Sí, definitivamente hay quienes usan 2 dedos, quienes usan 3 dedos, y hay quienes usan 4 dedos, como nosotros, los católicos. Nombre del Padre, ¿verdad? Así, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esa cruz nos tiene que recordar algo, que así nos ha amado Dios. A mí me sobrecoge el pensar que Dios, que es en sí es total y completamente feliz, que no necesita de ninguno de nosotros partículas de polvo en este universo creado por Él, y sin embargo Él nos ama a tal extremo que lo da todo por amor. Él nos enseña el camino, porque Él es el camino. Entonces, cada vez que tú hagas la señal de la cruz, acuérdate lo que hizo Jesús por ti. Y acuérdate lo que tú estás llamado a hacer como cristiano. Es decir, a vivir como Jesús. A amar a tal punto que estés dispuesto
a lo máximo, a darlo todo por esa persona. Es decir, a darlo todo en el sentido de preocuparte por esa persona, ayudar a esa persona y cuando puedas dar una mano para sacarla de la miseria en que puede estar esa persona. Como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. No tenga miedo de dar. Bien lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas. Es tanto que se recibe. Es tanto que se recibe. Y es en la medida que estás dispuesto a dar. Y no estoy hablando de cosas materiales o de dinero. Estoy hablando de amor. Lo que hagas por otras personas, el Señor te lo va a devolver en creces. Así lo ha prometido el Señor. Y yo sé que así lo está cumpliendo. Y sobre todo el ejemplo principal de una como nosotros, de la misma raza que nosotros, María Santísima, que lo dio todo por su Hijo. Y al darlo por su Hijo, lo ha dado por todos nosotros. Hijos no tienen vino. Y el Señor Jesús cambia agua sencilla, algo que no es tan importante, en el mejor de los vinos. Y digo, no tan importante, sí es muy importante, pero para la boda, lo importante no era darle agua a la gente, sino que darle vino. Y es a través de la intercesión de María Santísima que Jesús convierte agua, no en buen vino, sino que en el mejor de los vinos. Eso es amor, hermanos, eso es amor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria, alabanza, honor, honra a ese que lo merece todo lo mejor que es Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, soy Claudia de Colombia. Lo felicito por el programa. He aprendido mucho de usted. Mi pregunta es si una pareja vive en unión libre, ¿pueden bautizar su hijo por la Iglesia Católica? Es que en mi parroquia permiten eso. Yo considero que eso no debe ser. ¿Me puede aclarar este tema? Gracias, Padre Pedro. Muchísimas gracias, mija. Que Dios te bendiga. Pues la pregunta sería, primero que todo, ¿por qué ellos quieren bautizar a su hijo? Si ellos no están viviendo la fe, es decir, suponiéndonos que no están viviendo la fe, ¿para qué quieren bautizar a su hijo si el bautismo significa conversión, ¿sí? Cambio de vida, vida nueva? Entonces, ¿cómo le van a enseñar a sus hijos o a su hijo el camino de la vida nueva, el camino de Jesús, que es vida, cuando ellos no están practicando la fe? Y el problema es que si no van a practicar la fe, ¿para qué traer hijos al mundo? Es decir, para enseñarle el camino del mundo, para que se pierdan, para que no tengan la oportunidad de conocer a Dios. Eso es terrible, porque la mejor herencia que papá y mamá le pueden dejar a sus hijos es una buena relación con Jesucristo. Pero sin embargo, en este caso, y me imagino muchos otros casos más, los padres no les interesa caminar en el camino de Dios. Entonces, ¿cómo pretender que le van a enseñar a los hijos el camino de Dios si ellos no están caminando en ese camino? Claro que Dios es el Dios de las oportunidades. Y siempre hay posibilidad de que la persona, pues, camine en el camino de Jesús. Al fin y al cabo, Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, si el bautismo es lo que nos injerta en Cristo para caminar el camino de Cristo, y recibir la gracia santificante del sacramento. ¿Y qué es la gracia santificante? Pues el poder de Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, que es imitando a Jesús. Imitando a Jesús. En su naturaleza humana, imitando a Jesús. Y poder decir como San Pablo, que no sea yo quien viva, que sea Cristo quien vive en mí, que sea Cristo quien vive en mí.
Pero los padres son los primeros maestros en la fe y en la moral también, pero en la fe. Y si los padres no están dispuestos a enseñar a sus hijos el camino de Dios, entonces es muy difícil la batalla. Porque el mundo se los traga, seguro, el mundo se los traga. ¿Y qué hacer entonces? Pues yo, siendo el sacerdote, hablaría con papá y con mamá y le diría precisamente lo que acabo de decir. Usted tiene una gran responsabilidad para con su hijo. Y si usted no le enseña a su hijo el camino de Jesús, que es el camino que nos lleva al cielo, entonces, ¿cómo ustedes pueden pretender que esa criatura va a conocer a Dios? Yo espero que el sacerdote haya hablado con ellos acerca de esto y que a través del bautismo esa criatura que no tiene culpa propia, porque si hay culpa es la culpa de los padres, que los padres comiencen de verdad a tomar en serio su llamado a vivir la fe en toda su plenitud, para que ese hijo pueda crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Gracias por la pregunta y muchas bendiciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Bendiciones, Padre Pedro. Siempre le hago la misma pregunta y nunca responde. ¿Por qué tanto sufrimiento en este mundo? Aprovecho para pedirle oración por mi salud y la de Isabel. Alejandro Rodríguez. Alejandro, muchísimas gracias. Me da mucha gracia tu pregunta. Y la respuesta es culpa tuya y es culpa mía también. Y es culpa de todos nosotros, sobre todo que nos llamamos cristianos, pero sin embargo hacemos cualquier otra cosa menos vivir a lo Cristo. Y damos mal ejemplo. Y damos pobre testimonio de vida cristiana. Y como resultado de eso, pues hay dolor en el mundo. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado, el salario del pecado, nos dice San Pablo, es siempre la muerte. La palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, bien nos dice que Dios no manda ninguna prueba. Dios está exento de prueba, de mandar pruebas. ¿Por qué? Porque en Dios no existe nada malo. En nosotros sí. ¿Por qué? Porque hemos coqueteado con el mal, hemos comido el fruto del árbol del mal y por lo tanto nos hemos apartado del paraíso, que es unión con Cristo Jesús. ¿Por qué tantas guerras en el mundo? Pues, ¿por qué echar la culpa a Dios? Si tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia. ¿Por qué tantos desajustes en tantos matrimonios, en tantos padres e hijos, en tantos miembros de tantas familias? Porque hay una gran fuerza del mal que nos está llevando a caminar en el camino opuesto al camino de Jesús. Entonces, ¿qué hacer? Pues volver a vivir a lo Cristo. Si es que no hemos comenzado, comenzar a vivir a lo Cristo. ¿Y qué significa vivir a lo Cristo? Bueno, actuar como María Santísima. Amando a Dios por encima de todo. ¿Y qué significa amar a Dios? Mira, amar a Dios no es un sentimiento. Amar no es un sentimiento. Amar es una decisión. Y nos dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Juan: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Es decir, ay, pero yo no siento nada, pues yo no tengo que sentir nada. La fe no es cuestión de sentir. La fe es cuestión de actuar según la voluntad de Dios. Vivir según la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Imagínense ustedes, si cada cristiano en el mundo, católicos nada más somos más de 1.200.000.000 de católicos. Si cada uno de nosotros comenzara de verdad a poner en práctica el mandamiento más importante de Jesús, que es el amor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto, como yo los he amado. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado, Padre. ¿Por qué tanto dolor en el mundo?
porque tú y yo no acabamos de poner en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor. Cuenta con mis oraciones por ti, por Isabel y por toda tu familia. Amén. Correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Tengo una duda. ¿Aquellas muertes repentinas, productos de accidentes o eventos inesperados, son plan del Padre? ¿Era eso lo que iba a ocurrir? Agradezco su orientación. Elsie. Elsie, Dios te bendiga. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de nuestras calamidades? Es decir, ¿por qué? Tal vez porque pensamos que lo que ha pasado, nadie, ningún ser humano lo ha podido hacer porque causa demasiado dolor. Tiene que ser alguien más grande que el ser humano y por eso la culpa es de Dios. Pero de nuevo, ¿qué es lo que dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 13? Dios no manda, lo voy a leer, ¿sí? Dios no manda prueba a nadie. Dice aquí, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Dios no manda prueba a ninguno. ¿Por qué accidente? Pues, o por negligencia del chofer o negligencia del otro. Se iba una luz roja y accidente. Estaba corriendo demasiado en su automóvil, accidente. Estaba hablando por el celular, accidente. Comiéndose una pizza, accidente. Es decir, la culpa no es de Dios. Claro, todos tenemos un día de llegada y un día de partida, pero tal vez el día de partida lo aceleramos porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos siendo negligentes en nuestra forma de actuar. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42. Lo importante no es cuándo vamos a morir. Lo importante es que estemos listos para morir. Y aquí dice la palabra de Dios, por lo tanto, estén siempre despiertos, porque no saben en el día ni la hora en que vendrá el Señor. No sabemos. ¿Cuándo es el día de tu muerte, de mi muerte? No sabemos. Por lo tanto, el Señor nos aconseja, y qué tremendo consejo nos da el Señor, estar siempre listos, siempre preparados, porque vendrá cuando menos lo esperamos. Hay personas que ya saben cuándo más o menos se van a morir porque tienen una enfermedad prolongada, pero muchos de nosotros tal vez nunca lo vamos a saber y vendrá así. Dice San Pablo, se terminará entonces el espectáculo. ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? ¿Cómo nosotros hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo hemos vivido imitando a una mujer que es como nosotros en todo, menos en el pecado, María Santísima? Ella es una de nuestra raza. Y si ella pudo, tú y yo también podemos. La vida es corta, hermano. Y llega el fin. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos para de verdad presentarnos ante el justo juez? Y Él nos va a juzgar, a apuntar con el dedo y decir, tú eres culpable de todo el infierno. No. Veremos todas nuestras obras, las buenas y las malas. ¿Sí? Y por esas obras nosotros mismos vamos a ser juzgados. Es decir, vamos a estar conscientes de que, hey, la he embarrado una y otra vez, pero sin embargo hay un momento en que empecé a cambiar mi vida y empecé a acercarme al Señor y mi vida cambió. Y al fin de mi vida pues fui un hombre, una mujer completamente diferente. Pero no te demores, hermano. No te demores, hermana. No hay nada peor que la pereza espiritual. Ay, mañana voy a cambiar. Mañana voy a ser diferente. Mañana voy a ser mejor. Mañana. Y para muchos el mañana nunca llega. Por eso se dice que mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Que Dios nos bendiga. Recuerden, hermanos y hermanos, que ya pronto vamos a tener un hermosísimo, poderosísimo, bellísimo, maravilloso peregrinaje
a Italia del día 14 al día 24 de octubre. Visitaremos hermosísimos lugares, estaremos en Roma, claro, vamos a ver las basílicas mayores de Roma, vamos a tener una audiencia general con el Papa, vamos a ir a Asís, donde pues estuvo Francisco y es preciosísimo ese lugar, una ciudad medieval bellísima entre las montañas. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, donde está el cuerpo incorrupto del Padre Pío, el San Padre Pío, y también el cuerpo incorrupto de Carlo Acuti. Vamos a ir a Sorrento, la costa amalfitana, vamos a ir a Positano, a Capri, a Pompeya, a Castel Gandolfo y tantos otros lugares. Así que no dejen de pensar en la posibilidad de acompañarnos. Para más información, tanto para información o para apuntarse en el peregrinaje, comuníquense por favor con Maciel Carrasco, su celular y también WhatsApp. Es el número siguiente, área 347 es el número para comenzar y después marquen 463-3998. Repito, 347, que es el área, y el número telefónico es el 463-3998. La oficina de ella es el 800-653-0017. 800-653-0017. Quiero decirles que voy a estar en Austin, Texas, con el favor de Dios, el 18 de mayo. Es un evento para familias, el título es Familias Unidas, en la parroquia de St. Louis, Kinner, France. Para más informes y boletos, si así lo desean, el número telefónico es el siguiente, es el 512-917-9208. Repito, 512-917-9208. Y también pueden comunicarse con ellos a través de la página web yendo a elparáclito.com, elparáclito.com. También voy a estar en Dallas, Texas, el día 15 de junio, con el favor de Dios, en el evento de Radio Guadalupe, Eucaristía, ese es el lema, Eucaristía, culmen de nuestra vida, qué hermoso, Eucaristía, culmen de nuestra vida, llevarse a cabo en el Centro de Convenciones de Plano, Texas. Para boletos o para más información, por favor, comuníquense a la página web, es G de gato, R de Raúl, N de Norma, y seguir con N y line, nonline.com, /ES. O viendo a la página web grdnonline.com, /ES. También voy a estar en Las Vegas, Nevada, con el favor de Dios, pues después de estos dos viajes, así que vamos a dar más información sobre nada, lo puedo ver ya en este momento. Va a ser el día del 22 al 23 de junio, el 30º encuentro de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico. A ver, aquí aparece 702-735-0510. 0510. Que el Señor les bendiga abundancia este día por siempre, os colme su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios, hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.